Un saludo muy especial a Monseñor Jorge, nuestro obispo presidente de las comisiones de liturgia y catequesis. Agradecer siempre su disponibilidad de acompañarnos en todas las formaciones que como comisión realizamos. A todos los sacerdotes, asesores de las distintas diócesis y también a todos ustedes, queridos catequistas, hermanos de la pastoral litúrgica de nuestras diócesis. Seguimos con esta temática tan hermosa y tan interesante que hemos introducido el día de ayer, los sacramentos de la iniciación cristiana. Y destacábamos que los sacramentos han sido instituidos por Cristo, confiados a la custodia de la Iglesia. Y todos los que estamos acá en esta formación tenemos experiencia sacramental. Seguramente, si yo preguntara, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están bautizados? ¿Cuántos de ustedes han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana? Pues casi, me imagino que todos, ¿no? Todos los que estamos acá, pues tenemos una experiencia de vida sacramental. Y no solamente porque nosotros recibimos los sacramentos, sino porque también nosotros participamos. Hablábamos ayer del sacerdocio bautismal y del sacerdocio ministerial que recibimos los presbíteros, que representamos a Cristo, cabeza, y el sacerdocio bautismal o sacerdocio común del que participamos todos los bautizados. Hoy vamos a centrarnos propiamente, ya después de haber estudiado la definición clásica de sacramento desde el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos ahora a centrarnos en los tres sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. ¿Cuál es la idea central de la temática de hoy? ¿Qué es lo que yo deseo que tengamos claro el día de hoy? La unidad de estos tres sacramentos. No son tres pequeñas islas, ¿no? Y cada sacramento nos tiene que llevar al otro. Y hacíamos hincapié el día de ayer que no podemos ver los sacramentos de la iniciación como muchas veces se está tomando como sacramento de finalización de nuestra vida cristiana, sino que, como dice su palabra, nos inician en el camino de la fe. Y aquí viene algo muy interesante que quiero que nos preguntemos. Aquí estamos un buen número de catequistas. Tenemos casi 690 dispositivos conectados. Y hago esta pregunta. ¿Estamos introduciendo realmente a nuestros catequizandos en el misterio de Cristo? Recordamos que ayer hablábamos que todos los sacramentos están enraizados en Cristo. Nos hacía la pregunta la hermana religiosa, ¿verdad? Cristo fontal, Cristo como fuente del que brotan, del que emanan los sacramentos. Por eso aquí nos viene esta gran pregunta. Ustedes también ayer la hacían directa o indirectamente, ¿no? ¿Qué es más importante? Que se aprendan las oraciones, que pasen un examen, que... Pero la pregunta que viene de fondo, como catequistas, como fieles también, es: ¿estamos introduciendo
a nuestros catequizando en el misterio de Cristo? ¿O simplemente presentamos los sacramentos como un requisito, como algo a cumplir, pero no una inserción, introducción en el misterio de Cristo? Yes. Muchos de nosotros, ¿verdad? Tenemos la experiencia de la celebración de los bautismos, confirmaciones y Eucaristía. Y aquí viene el peligro, ¿no? Celebrar sin iniciar, sin iniciar. Y aquí yo quiero destacar algo muy, muy, muy importante, y lo veremos por qué, que son los niveles de la catequesis. A veces uno puede decir, ¿por qué tantos niveles de catequesis? No bastaría con un año para que se dé la comunión, no bastaría con un año para que se confirme. Cuando nosotros tenemos ese pensamiento, estamos celebrando sin iniciar. Porque ¿qué significa la unidad de los sacramentos de la iniciación cristiana? Vuelvo y lo repito, un sacramento te lleva al otro. Es decir, tiene que haber una continuidad, una continuidad. Es como que se celebrara un mismo sacramento a lo largo de los años. ¿Verdad? Sabemos que cada sacramento es distinto, ¿no? Pero para que lo entendamos. Por lo tanto, celebrar sin iniciar. Cuando un mes antes vienen, que siempre, ¿verdad? Cuando hay comuniones, siempre que hay confirmas, hay dificultades, porque siempre viene la mamá que quiere que el niño salga, que no vino todo de la catequesis, pero en el último mes queremos meterle todo, o el amigo o la amiga que, a ver, que aunque no haya pasado la catequesis, pero que entonces ahí estamos celebrando sin iniciar, no estamos iniciando en la fe, no estamos viviendo los procesos, ¿verdad? Procesos formativos, y esos son los niveles de catequesis. Veremos cómo nuestros niveles de catequesis tienen esa similitud al catecumenado, ¿verdad? Y es uno de los temas que voy a desarrollar hoy, porque el orden de los sacramentos no siempre ha sido el que conocemos hoy nosotros, bautismo, Eucaristía y confirmación. De hecho, que el orden inicial, antes de este cambio en el Vaticano II, los sacramentos eran bautismo, confirmación y Eucaristía. Y ya tal vez alguno de los hermanos que pueda tener más canas que yo, seguramente recibió los sacramentos de la iniciación de esta manera, ¿no? Me bautizaron y nomás me confirmaron. Porque el orden inicial de los sacramentos es bautismo, confirmación y Eucaristía. Por eso, uno de los riesgos de los sacramentos de la iniciación cristiana es celebrar sin iniciar, administrar sin acompañar. Decían algo muy interesante ayer, ¿verdad? ¿Qué hacemos con aquel niño que puede tener ciertas dificultades, que no me pasó el examen? Por eso ustedes tienen que acompañar. Yo les decía ayer, ese acompañamiento nos hace ver a cada niño en su realidad personal, en su realidad intelectual, en su realidad de fe. No podemos juzgar a todos desde el mismo parámetro, ¿no? Por eso, administrar sin acompañar es uno de los peligros. Cumplir sin engendrar vida nueva. Nos lo decía Monseñor ayer en sus palabras, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión? Crear discípulos misioneros, engendrar vida nueva. Por eso, como cambiar, ¿verdad? Ese esquema, cambiar esa mentalidad que muchas veces podemos tener eh, y preguntarnos, ¿estamos viviendo verdaderamente
un proceso de iniciación? ¿Estamos verdaderamente introduciendo a nuestros catequizando en el misterio de Cristo? ¿O nos centramos más que todo en el número, en la celebración, sin vivir estos procesos, ¿verdad? Por lo tanto, esta formación no comienza con normas, ese es, sino con una pregunta. ¿Qué significa? Y se la hago a ustedes, ¿verdad? Y en su momento me la hice yo. ¿Qué significa hoy? Porque luego también tenemos que ver que los tiempos cambian. Uno se queda asustado de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes que tenemos hoy. Hace poco platicaba con algunas profesoras y me decían, es que, hablando de la educación en general, no de la catequesis, pero decía, es que los chavalos de ahora no obedecen, no hacen caso, no sé qué hacer. Incluso los saco del aula y no se van. Dice, aquí me quedo, ¿no? Eh, y antes, ¿verdad? Si ponían queja, pues seguramente que en tu casa te daban tu buena penqueadita también, pero ahora más bien el papá, la mamá va a penquear al profesor. Los tiempos cambian. Por eso hago esta pregunta: ¿qué significa hoy, 2026, abril 2026, iniciar cristianamente a una persona? Eso que esta es la interesante. Hoy tenemos hijos de cristal, ponía alguien ahí, ¿verdad? Y padres de algodón. Eh, pero esta pregunta nos hace reflexionar. ¿Qué significa hoy? Porque a veces podemos vivir con ese anhelo, ¿verdad? Con esa nostalgia. Es que antes era así. Es que antes lo hacíamos de esta manera. Pero la pregunta es hoy. Hoy como catequistas, hoy como agentes de pastoral litúrgica, ¿qué significa iniciar cristianamente a una persona? Y aquí voy a decir esta frase y quiero que esta frase resuene fuerte. La iglesia no fabrica cristianos. No somos una fábrica de cristianos. Los catequistas no fabrican cristianos, porque a veces podemos vernos como una bloquera, ¿no? Vamos a sacar una rastra de adoquines o de bloques. Bueno, vamos a sacar 100 confirmandos, 200 primeras comuniones, como que fuéramos una fábrica. La iglesia no fabrica cristianos. Y esto es algo muy interesante. Es Dios quien inicia. Es Dios quien inicia, quien llama, quien incorpora, quien transforma. Fíjense qué hermoso. Y esto es lo que en sus palabras de introducción nos decíamos, señor Jorge, también ayer, ¿no? Eh, Conversión, o sea, estamos formándonos no para saber más, sino para conocer mejor, para servir más, para convertirnos. Por lo tanto, es Dios quien inicia, quien llama, quien incorpora, quien transforma. Los sacramentos de la iniciación cristiana son acciones salvíficas de Cristo en su iglesia, no simples ritos de pertenencia social o cultural. Pues vamos a bautizar, pues, porque que eso hemos hecho siempre, o siempre era lo que hacía mi mamá, es decir, como un rito de pertenencia social, ¿verdad? Mirábamos uno de los peligros, reducir
los sacramentos a un acto social, a un cumplimiento, a un acto col- cultural, ¿verdad? Nacimos en una cultura católica, entonces esto es lo que siempre se hace, pero sin saber qué es lo que se hace. Por lo tanto, la iniciación cristiana no fabrica cristianos. Catequistas no son fábrica. Los catequistas no somos fábricas de cristianos. Por eso los sacramentos de la iniciación cristiana. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1212, los sacramentos de la iniciación cristiana sientan los fundamentos de toda vida cristiana. Fíjense, hermano, esto es como los temas de la construcción, ¿verdad? Aquí en esta parroquia que yo estoy, tenemos que construir el templo y estamos viendo el tema de los cimientos. Y hemos tenido que remover la tierra mala y hacer un gran relleno, pero de eso depende lo que se va a ver. De eso depende que no se caiga. De eso depende que no se partan las paredes. De eso depende que no se te parta el piso. De eso depende que ese edificio no se venga abajo. Por lo tanto, los sacramentos de la iniciación cristiana son los cimientos de la vida cristiana. Son los cimientos de los jóvenes, de los niños. O sea, estamos cimentando, y lo dice el catecismo de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, son los fundamentos de toda la vida cristiana. Y si nuestros jóvenes después de las confirmas se nos desaparecen, debemos preguntarnos, ¿estamos poniendo bien los fundamentos? ¿Estamos poniendo bien los cimientos? Porque de esos cimientos va a depender la vida, la vida de nuestros catequizando y de nosotros mismos, ¿no? Por eso no se trata de un primer escalón administrativo, un requisito, sino de un nuevo nacimiento. Por ejemplo, hablamos en el bautismo, ¿no? Cuando el sacerdote da las palabras introductorias en el rito, dice, vamos a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Es un nuevo nacimiento, una configuración con Cristo muerto y resucitado. Esto tiene consecuencias pastorales muy concretas. En primer lugar, no iniciamos solo para recibir sacramentos, sino para vivir como discípulos. Fíjense que esto es muy importante. A veces hemos reducido el tema de discípulos, de misioneros, a los equipos de evangelización, a los que dan retiro, pero pocas veces nos planteamos nuestra catequesis para crear discípulos. Por eso les digo, nuestra misión no es sacar tantos, que también es importante, por supuesto, pero, y hagámonos esa pregunta, a ver, catequistas, ¿está formando discípulos? Tus niños, tus jóvenes, ¿qué parecen? ¿Parecen un club social? ¿Parecen un grupo de preescolar? ¿O estamos enseñando a vivir como discípulos? No introducimos en un sistema moral, sino a una relación viva con Cristo, una relación viva con Cristo. No solamente enseñar, ¿verdad? Los mandamientos, lo que es pecado, lo que no es pecado, lo que está bien, lo que está mal, sino esa relación viva con Cristo. No entregamos ritos aislados, sino un proceso de conversión.
Por eso, fíjense, queridos hermanos, esto nos plantea un reto en nuestra manera de catequizar, nos plantea un reto también en nuestra manera de ver la catequesis. Porque a veces la catequesis prebautismal la miramos como algo aparte de la catequesis de comunión y de, y de confirmación, como momentos aislados. Y es un solo proceso, tres sacramentos, pero un mismo misterio pascual. Bautismo, confirmación y Eucaristía no son sacramentos independientes. Y yo quiero que eso nos lo metamos, nos lo grabemos a fuego en la mente y en el corazón. No son sacramentos independientes. No es que el bautismo es una cosa, la confirmación es otra cosa, la Eucaristía es otra cosa. No, no son sacramentos independientes, sino que son etapas orgánicas con una misma iniciación. Por eso es interesante, ¿no? Es decir, el niño dio la comunión con 9 años, luego va a recibir la confirmación, pero dice, bueno, que a los 9, a los 12 dé la confirmación, pero ¿qué hay en ese lapso? Por eso es importante los niveles, porque son etapas orgánicas de una misma iniciación. Tenemos que ver ese hilo que no puede cortarse. Tenemos que ver esa unidad. Tenemos que ver esa importancia. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa de una misma iniciación. El bautismo nos injerta en Cristo. La confirmación nos fortalece con el Espíritu Santo. La Eucaristía nos introduce en la comunión plena con su cuerpo. Por lo tanto, cuando se rompe esta unidad, es decir, cuando vemos los sacramentos de la iniciación cristiana eh, como islas, como que el bautismo es una cosa, la Eucaristía es otra, la confirmación es otra. Entonces vemos que la confirmación se convierte en graduación catequética, ¿verdad? Como quien terminó su estudio de secundaria. Y es cierto, pues, que tenemos ese gesto bonito, pues aquí lo hacemos en la parroquia, de incluso dar el certificado, ¿verdad? Y tomamos la foto. Pero cuando no vemos el sacramento, los sacramentos de la iniciación cristiana en ese proceso, la confirmación se convierte como la cereza del pastel, la graduación catequética. Es decir, ¿verdad? Como que ya pasaste primaria, pasaste secundaria, aquí está tu cartón, te graduaste de catequesis. Cuando rompemos esta unidad, la Eucaristía se convierte en un rito social. La primera comunión como un rito social, ¿verdad? Lo decían ayer, las fotos, el vestido, la candela, los zapatos, y nos desenfocamos de esta, de esta realidad central. Y el bautismo se convierte en una tradición cultural. Nací en una familia católica, todos se han bautizado, por lo tanto, pues yo voy a cumplir con una tradición que ya es cultura en la familia. O sea, porque a veces tenemos familias de cultura católica, pero
que no tenemos, que no hay ese compromiso. Por eso es importante recuperar la unidad teológica y pastoral. Es urgente. Y el Concilio Vaticano II ha insistido muchísimo en esta unidad. Debemos eh, descubrir la urgencia en nosotros, porque, es decir, cómo vamos a lograr transmitir esa unidad de los sacramentos si nosotros no estamos convencidos, si nosotros no entendemos esa unidad. Por lo tanto, somos nosotros los primeros, y por eso estamos en esta formación, de redescubrir, entender, ¿verdad? Esa unidad integral de los sacramentos de la iniciación cristiana. Toda iniciación cristiana, a pesar, es pasar con Cristo de la muerte a la vida. No hay iniciación sin cruz, no hay sacramento sin Pascua. Por eso la iniciación cristiana no es solo enseñanza doctrinal, que es verdad lo que ustedes decían, no es solo que el niño aprenda las oraciones, no es solo que el niño me pueda responder a las preguntas que yo voy a hacer en el examen. No es solo moral cristiana, enseñar lo bueno y lo malo, lo que es pecado y lo que no es pecado. No es solo participación litúrgica, cuando, ¿verdad? No es solamente para que lleguen a la misa de confirmación, a la misa de la primera comunión y no vuelvan. Es configuración pascual. Por eso es pasar con Cristo de la muerte a la vida. Configuración pascual, misterio pascual, morir al hombre viejo y renacer como criatura nueva. Y aquí surge una pregunta incómoda, pero necesaria para nosotros como catequistas. ¿Nuestros procesos de iniciación ayudan realmente a vivir la Pascua o solo a cumplir requisitos? Esto no, nos debe cuestionar, ¿verdad? ¿Nuestros procesos de iniciación ayudan realmente a vivir la Pascua o solo a cumplir requisitos? Ahora quiero hacer un pequeño viaje histórico, ¿verdad? Sobre los sacramentos de la iniciación cristiana. No siempre han estado separados, ¿verdad? Yo en la introducción les decía que quizá hay alguno de ustedes que recibió el bautismo y la, el bautismo y la confirmación el mismo día. La separación de los sacramentos de la iniciación cristiana no es una cuestión meramente organizativa o catequética, es un hecho histórico que ha influido profundamente en nuestra comprensión teológica, nuestra práctica pastoral y en la experiencia creyente de los fieles. El magisterio reciente ha insistido repetidamente, y lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1285, los sacramentos de la iniciación cristiana forman una unidad. La praxis originaria era, como les digo, bautismo
donde el Espíritu Santo por imposición de mano y fracción del pan. Podemos decir que ese es el fundamento bíblico. En Mateo 28:19 encontramos el bautismo, en Hechos 2:38 también, en Hechos 8:14-17 encontramos el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos y la fracción del pan, que lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 42. Ahí encontramos esa fundamentación bíblica de esa unidad de los sacramentos de la iniciación. Ya luego vemos en los siglos posteriores, en el siglo segundo, en el siglo cuarto, que se sigue, ¿no? Esta unidad explícita. Encontramos a los padres de la iglesia, San Justino, Tertuliano, San Hipólito de Roma, San Cirilo de Jerusalén. Nunca se concibe en estos primeros siglos del cristianismo, nunca se concibe la confirmación separada del bautismo. Veo que ahí ponían la referencia, por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén en las catequesis mistagógicas, en el año 386, habla explícitamente de los tres momentos como un solo misterio pascual. San Hipólito de Roma, en la Traditio Apostólica, uno de los documentos más antiguos, en el año 235, ofrece el esquema completo: bautismo, unción, imposición de manos del obispo y Eucaristía. Tertuliano en De Bautismo, en el 220. San Justino en Apología 1, en el 165. Por lo tanto, nunca se concibe la confirmación separada del bautismo. La Eucaristía es la culminación inmediata de la iniciación. Y esto lo retoma el Concilio Vaticano II, ¿verdad? ¿Qué dice el Concilio Vaticano II? La Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. Esta es la concepción que siempre ha tenido la Iglesia. La Eucaristía es la culminación, el culmen eh, inmediata de la iniciación. Luego nos encontramos con un factor histórico. Fíjense que es interesante y por eso también hacía énfasis en esa pregunta. ¿Qué significa iniciar a una persona en la fe hoy? Porque también los acontecimientos históricos van configurando nuestra praxis pastoral. Y aquí se da un cambio histórico. Por ejemplo, con el Edicto de Milán, la progresiva cristianización del imperio aumentó masivamente los bautismos. Se multiplicaron las parroquias rurales. Por lo tanto, esto imposibilitaba físicamente al obispo estar presente en todos los bautismos, porque era el obispo el que bautizaba e inmediatamente confirmaba. Pero al multiplicarse las parroquias, al haber esta conversión masiva de todo el imperio, ¿verdad? Pues era imposible que el obispo pudiera cubrir todo. Por lo tanto, para salvaguardar el vínculo con la iglesia local y también la sucesión apostólica, se reserva al obispo la unción final con el crisma, que es la confirmación. Por eso de ahí viene, ¿no? Que al haber esta conversión masiva del imperio con el Edicto de Milán, se multiplican las parroquias, hay una cantidad considerable de bautismos, el obispo no puede cubrir todos los bautismos de la diócesis, pero para salvaguardar, y fíjense que esto es muy importante, por eso cuando recibimos en la parroquia a nuestros obispos, ¿verdad? Decimos, nos viene a confirmar en la fe. ¿Por qué? Porque nuestro obispo es el vínculo
con la iglesia local, con la diócesis y en él con la iglesia universal. Por eso también llamamos a nuestros obispos sucesores de los apóstoles. Y por eso se salvaguarda o se reserva al obispo la confirmación. Por eso fíjense lo que significa cuando nuestro obispo visita la parroquia. No solamente que vino y confirmó, no. Estamos demostrando comunión con la diócesis, con el Papa, y estamos participando de la sucesión apostólica. Por lo tanto, el bautismo es celebrado por presbíteros y la unción confirmatoria, ¿verdad? Pues se reserva al obispo. Es muy importante destacar que no hay herejía ni ruptura doctrinal, sino una solución pastoral. O sea, este es el origen. ¿Por qué podemos decir y por qué entonces ya no se bautiza y no se confirma? Porque este era el orden, ¿no? Bautismo, confirmación y Eucaristía. Pero una necesidad pastoral nos lleva a dar una respuesta, a una respuesta pastoral. ¿Cuál es la respuesta pastoral? Los bautismos se reservan a los presbíteros, a los diáconos, pero la confirmación como signo de comunión y sucesión apostólica se reserva al obispo. Por eso, fíjense qué interesante. No solamente decir plenitud de la fe, no solamente decir eh, recibir la fuerza del Espíritu Santo, es un acto eclesial. Cuando celebramos las confirmaciones en nuestra parroquia, estamos haciendo realidad ese vínculo y esa sucesión apostólica. Luego nos encontramos con algo muy interesante, ¿verdad? Porque el bautismo de niños, y este es un tema que muchas veces eh, los hermanos protestantes hacen esa pregunta, ¿no? ¿Y por qué los católicos bautizan a los niños y no saben si Jesús se bautizó a a los 30 años? O sea, el bautismo de niños, el bautismo infantil no siempre fue así. O sea, porque, por ejemplo, cuando se da la conversión del imperio, pues la mayoría de personas que se convierten son adultas. Luego también, eh, pues en los primeros siglos, las mayores conversiones eran de personas adultas. Ciertamente que cuando ya bautizas a todos los adultos, pues ya te viene quedando los niños, te viene quedando el bautismo infantil. Y el bautismo infantil en la iglesia se vuelve norma en el siglo V, especialmente tras la controversia pelagiana, ¿verdad? Pelagio era un hereje y San Agustín, pues, contraataca esta herejía que dice los niños son bautizados para la remisión de los pecados. Pero siempre se mantiene la confirmación como acción episcopal y se pospone hasta la visita del obispo. Aquí, en el siglo V, se consolida la separación estructural, no teológica, ¿verdad? Sino estructural, ritual del bautismo y de la confirmación. Por lo tanto, la práctica antigua durante los siglos, los niños también comulgaban inmediatamente después del bautismo. En Oriente es así, le dan con una cucharita, ¿no? Con una cucharita el cuerpo y la sangre de Cristo. Entre los siglos 9 y 12
crece la teología de la reverencia eucarística y se exige el uso de razón para poder recibir la primera comunión, ¿verdad? Porque viene el tema de la reverencia, el tema del uso de razón, ¿verdad? Porque usted le da la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo a un recién nacido y no sabe lo que está recibiendo. Entonces, pues viene a esta práctica, ¿no? Que surge por por el tema de la irreverencia. Entonces se regula la edad y se retrasa la primera comunión. Por lo tanto, se rompe definitivamente el orden original. ¿Cuál era el orden antiguo? Bautismo, confirmación y Eucaristía. ¿Cuál es el orden medieval y moderno que perdura hasta nuestros días? Bautismo, Eucaristía y confirmación. Por lo tanto, se define la confirmación como sacramento distinto estructuralmente, es decir, ritualmente. Se subraya ese carácter de robustecimiento espiritual. Santo Tomás nos habla de la confirmación como perfección del bautismo, pero ya no dentro de un proceso ritual unitario. Se empieza a asociar la confirmación con la edad madura, con la responsabilidad personal, que también pues, puede ser uno de los parámetros que nosotros utilizamos actualmente para deducir la edad idónea para recibir el sacramento de la confirmación. Edad madura, responsabilidad personal. Luego, pues el Concilio de Trento en el siglo XV defiende la sacramentalidad de la confirmación contra los protestantes. Y ya luego caemos al Concilio Vaticano II. Y vemos Sacrosanctum Concilium en el numeral 71 nos dice, revísese el rito de la confirmación para que aparezca más claramente su íntima conexión con toda la iniciación cristiana. Y Lumen Gentium, numeral 11, nos dice, subraya la unidad de los sacramentos de la iniciación. Y aquí surge un ritual, un documento precioso, ¿verdad? Que también en este año creo que la siguiente formación va dirigida en esta línea, que es un ritual que se llama Rica, que es el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Y fíjense que este es uno de los rituales, porque es un ritual más, más rico, más eh, ¿cómo decirlo?, más enriquecedor del Concilio Vaticano II, el RICA, y que muchas veces pues, es desconocido, ¿verdad? El RICA son las iniciales del ritual, ¿verdad?, de la iniciación cristiana de adultos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1212 y 1285, insiste repetidamente en la unidad teológica y sacramental. Y eso es lo que muchos de ustedes lo tienen, el directorio para la catequesis, el nuevo directorio. ¿Qué podríamos nosotros destacar del nuevo directorio para la catequesis? La unidad teológica y sacramental. Ahí la iglesia nos está invitando a reflexionar sobre la unidad, a reflexionar eh, sobre esa organicidad e incluso habla de recuperarla, ¿verdad? Lo que yo les digo, no ver como tres islas, bautismo, Eucaristía y confirmación, tres islas en un lago, no, es una misma iniciación. Y eso es a lo que nos invita todos los documentos del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium,
Lumen Gentium, el catecismo de la Iglesia Católica, los rituales, el RICA. Por lo tanto, podemos afirmar que la separación no fue querida teológicamente. Es decir, no hay una separación teológica, sino que hay una separación estructural, es decir, en los momentos celebrativos. Y por eso es importante destacar, es importante reconocer, es importante redescubrir esa unidad. Incluso a veces nos puede pasar hasta con nuestros propios catequistas, ¿verdad? Los catequistas de confirma se sienten distintos de los catequistas de comunión. O como que comunión fuera primaria y confirmación fuera secundaria, ¿verdad? Perdemos esa unidad teológica, esa unidad sacramental, ¿verdad? Yo les contaba de esa catequista que decía que yo llevo 20 años dando confirma, ¿no? O sea, como que ya patentó su catequesis. A mí nadie me la puede quitar. No, pues es bueno que los catequistas roten, que el que este año dio comunión, el otro de preconfirma. ¿Por qué? Porque si no nos empapamos de este camino, de esta iniciación, de este proceso, y todos tenemos que ser partícipes de ese proceso. Todos tenemos que sentirnos conocedores, vivirlo, ¿no? O sea, no podemos enseñar lo que no vivimos. Entonces, me parece muy importante eh, que, que estructuralmente también en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿verdad? Miremos la catequesis como ese proceso. Proceso, la catequesis son procesos y que tienen su base en el catecumenado, ¿verdad? En el catecumenado antiguo, que normalmente eran 3 años. Y como les digo, hay el catecumenado prácticamente era para los adultos, ¿no? Eh, Porque como les digo, en aquel momento, debido a las conversiones, a los que se volvían al cristianismo, pues las personas que se convertían eran adultas. Nosotros ya nacimos en el cristianismo. Como les digo, nosotros venimos de una cultura cristiana, católica. Entonces, eso marca nuestra praxis. Pero si aquí nosotros fuéramos musulmanes y vinieran los cristianos y estuviéramos convirtiéndonos, pues seríamos catecúmenos, la mayoría de nosotros que quisiéramos ser cristianos. Tendríamos que iniciar nuestro catecumenado. Pero como ya nacimos en una cultura generalmente católica, cristiana, pues ese catecumenado pierde fuerza. Pero, ¿qué es importante? Y también nos lo dice el RICA, presentar los sacramentos de la iniciación cristiana como un catecumenado para nuestros niños. Incluso dentro de los 4 apartados del RICA hay uno que es para los adolescentes en edad escolar. Es decir, presentar nuestra catequesis como un catecumenado. Por eso nuestros niveles eh, debemos de verlo como ese catecumenado para nuestros niños. Y ahí veo la pregunta. A veces tendemos a confundir la palabra catecúmeno con el movimiento neocatecumenal, ¿verdad? Porque pues a veces si tenemos una comunidad neocatecumenal en la parroquia, dice la misa de los catecúmenos o están reunidos los catecúmenos, ¿verdad? Pero el término catecúmeno hace referencia a la iniciación cristiana, así se le llamaba a los conversos, ¿verdad? A los conversos que admitían la fe, que eran introducidos en la fe. Y ese proceso, que normalmente duraba 3 años, se le llamaba catecumenado, ¿verdad? Que significa iniciación. Eh, por lo tanto, es distinto, ¿no?
Y quizá a veces tenemos temor a utilizar el catecumenado que nos presenta la iglesia porque lo asociamos indirectamente con el camino neocatecumenal. Pero es importante entender que cuando aquí estamos hablando de catecúmenos, cuando utilizo el término catecumenado, ¿verdad? No estoy haciendo referencia al movimiento neocatecumenal, sino al proceso de iniciación cristiana. Y yo creo que era importante, ¿verdad? Porque tal vez me estaban escuchando y ustedes estaban pensando otra cosa. Entonces no estábamos hablando el mismo lenguaje. Pero es importante y no, no debemos tener reparo en apropiarnos del término. De hecho, que cuando en la vigilia pascual tenemos bautismo de adultos, ¿verdad? Eso debería, son catecúmenos, deberían de, de haber vivido, ¿verdad? Eh, su proceso catecumenal, su catecumenado, hasta llegar a coronarlo, por así decirlo, en la vigilia pascual, donde se recibe los sacramentos de la iniciación cristiana. Por lo tanto, esta separación nació de circunstancias históricas concretas, fue consolidada por razones pastorales y disciplinares, y el magisterio actual invita a recuperar la unidad de sentido. ¿Cuál es una de las finalidades de esta formación? Que recuperemos la unidad de sentido, la unidad teológica, que no miremos los sacramentos eh, que no miremos los sacramentos de la iniciación cristiana como actos separados o como momentos separados, ¿no? Hay una unidad inicial. Nuestro desafío, pienso yo, como catequistas, como agentes de pastoral litúrgica, siempre es pensar, catequizar y celebrar la iniciación como un único misterio pascual. O sea, fíjense que esto es interesante, ¿no? Y apasionante también, porque esto nos presenta, o sea, cuál debe ser el fundamento de tu catequesis, el misterio pascual. ¿Cuál debe ser la motivación de tu catequesis? El misterio pascual. Pensar, catequizar y celebrar la iniciación como un único misterio pascual. Aunque nos encontremos con estructuras separadas, ¿verdad? Cuando hablo a estructura me refiero al rito, ¿no? Porque existe el rito del bautismo, el rito de la Eucaristía, el rito de la confirmación. Pero aunque estructuralmente están separadas y en tiempos distintos, debemos de verlo como una unidad de un único misterio pascual. Por eso debe haber esa conexión y por eso destaco yo eh, los 5 niveles de catequesis. Tenemos que verlo como un catecumenado, como el catecumenado de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Catecumenado es iniciación. O sea, porque cuando decimos un año o hagamos lo que podamos y lo sacamos, entonces no estamos iniciando, estamos tramitando, ¿no? Y esa frase que decíamos al inicio, ¿no? La iglesia no fabrica cristianos, inicia cristianos. Y es Dios quien inicia. No somos una fábrica de, de, de cristianos, ¿verdad? Sino que un camino de iniciación, de conversión, de encuentro personal con Cristo. Bueno, yo con esto finalizo, ¿verdad? Yo creo que ya tenemos casi la hora de la ponencia y vamos a abrir micrófono para algunas preguntas. Alguna la he ido respondiendo ahí porque inmediatamente se borra el mensaje. Y el día de mañana vamos a caer ya como a cosas más prácticas de los 3 sacramentos, ¿verdad?
eh, del bautismo, de la Eucaristía, de la confirmación. Entonces yo creo pues que hemos venido haciendo este camino, ¿no? El día de ayer, introducirnos en la terminología, entender lo que es un sacramento, cómo lo define la Iglesia, el sacramento que es instituido por Cristo, que nos toca custodiarlo. Y hoy pues he querido centrarme en esa unidad, que aunque lo celebremos en tiempos separados, tenemos que remarcar que son un único itinerario, que estamos construyendo los cimientos, estamos poniendo los cimientos de una vida, de, de, de lo que se va a ver. Por lo tanto, estamos haciendo lo que no se va a ver para que luego se vea lo que viene, ¿no? Y eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Es que los sacramentos de la iniciación cristiana pues son los fundamentos de una vida cristiana. Entonces, pues muchas gracias, ¿verdad?, por su participación. Súper contento. Tenemos 921 dispositivos conectados, ¿verdad? Estamos cerca de los 1000 dispositivos y hay parroquias, me decía alguien, que estaban hasta 30, eh, 40 personas conectadas. Estamos más de 1000 y pico de personas participando de, de esta formación, ¿verdad? Qué belleza, qué riqueza. Y pues que nos ayude en nuestras comisiones a enamorarnos más de Jesús. Vamos a ponernos bajo el amparo y la protección de la Virgen y vamos a pedirle a nuestro obispo, a Monseñor Jorge, que nos regale la bendición en esta noche. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Buenas noches, Monseñor, nos regala la bendición. Está bien. El Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, con ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Buen descanso a todos. Buen descanso, Monseñor. Buenas noches.